A ver, es que la pregunta que nos tiene que volar la cabeza hoy es, ¿cómo es posible que un tetracampeón del mundo de 28 años, o sea, un piloto en el apogeo físico y mental absoluto de su carrera, de repente parezca haber olvidado cómo llevar su máquina al límite? Es brutal. Simplemente brutal. Totalmente. Y es que después de 6 años de una tiranía absoluta en los circuitos, una época donde ganar era, digamos, un trámite de domingo, Red Bull Racing no solo está perdiendo ritmo, se está desintegrando a nivel atómico frente a nuestros ojos. El cambio de paradigma es de una violencia fascinante, ¿eh? Pasamos de ver una estructura perfecta, de esas que te ejecutan paradas en boxes de 2 segundos bajo una presión tremenda, a observar un chasis corporativo que literalmente sobrevive por pura inercia. Una inercia que además tiene fecha de caducidad. Y por eso, nuestra misión en esta inmersión profunda es descifrar exactamente por qué la fuerza más dominante del deporte motor moderno se está haciendo pedazos. Claro. Y para eso tenemos que ir al hueso del asunto. Exacto. Vamos a analizar toda la información interna y confidencial que se maneja en el paddock, para entender 3 frentes críticos. Primero, el colapso absoluto del muro de boxes. Segundo, la vulnerabilidad casi insólita de Max Verstappen con este monoplaza de 2026. Y tercero, la auténtica guerra civil ideológica que ha estallado sobre las nuevas regulaciones. Es que toda gran dinastía deportiva cae en algún momento. Estoy convencido de eso. Pero, mira, rara vez tenemos un asiento en primera fila para ver esta disección en tiempo real. Es una clase magistral, la verdad. 100%. Es un caso de estudio sobre cómo la fuga masiva de talento clave, combinada con un giro brusco en la tecnología, puede aniquilar una ventaja competitiva de la noche a la mañana. Bueno, y tenemos que empezar por la fábrica. Porque, a ver, los tiempos por vuelta que vemos hoy en la pista se gestaron en los pasillos corporativos hace 2 o 3 años. Así es, la ingeniería no se improvisa. Para nada. Y todos los datos que tenemos desde adentro apuntan sistemáticamente a una zona cero de este vacío de poder. Octubre de 2022. La muerte de Dietrich Mateschitz. Ese fue el verdadero terremoto. Porque Mateschitz era muchísimo más que el tipo que firmaba los cheques. Él operaba como el centro de gravedad absoluto de toda la estructura. Era el ancla, ¿no? Exactamente, era el ancla. Él mantenía a raya las distintas facciones políticas internas, amortiguaba los egos descomunales que hay en este deporte y le daba a Christian Horner ese respaldo total para gestionar las operaciones sin tener que mirar por encima del hombro. Y al desaparecer ese centro de gravedad, pues el equipo se queda sin su contrapeso vital. O sea, entran en una espiral de política de supervivencia rapidísimo. Y cuando hay un vacío de poder, pues todos sacan los cuchillos. Todos intentan agarrar el timón. Y la consecuencia es este éxodo masivo que estamos viendo. Porque no estamos hablando de una rotación normal, ¿eh? No son ingenieros junior buscando un aumento de sueldo. No, para nada. Se están yendo los pilares maestros. Es asombroso si agrupamos las salidas. A ver, Rod Marshall se fue a McLaren en 2023. Jonathan Whitley, que era el arquitecto de la perfección deportiva en el pit lane, se va a Audi y luego termina en Aston Martin. Un golpe durísimo para la operación en pista. ¡Durísimo! Luego tienes a Christian Horner despedido en el verano de 2025, después de un desgaste político que ya era insostenible. Y Helmut Marko, que sale a finales de 2025. Y si analizamos esto fríamente, no solo perdieron nombres ilustres, perdieron su escudo político y perdieron su cerebro técnico. Marko funcionaba como ese escudo inquebrantable ante la junta directiva. Y el cerebro técnico, bueno, es la fuga más dolorosa de todas. Adrian Newey, o sea, el genio aerodinámico sin paralelo en la historia. Su marcha a Aston Martin en mayo de 2024, simplemente porque se hartó de las disputas internas, literalmente decapitó el desarrollo a largo plazo del equipo. Y justo cuando uno pensaba, bueno, ya está, la hemorragia se detuvo. Cae la bomba que afecta directamente a la cabina. Giampiero Lambiase. El famoso GP. El ingeniero de carrera de Verstappen desde 2016. El tipo agarra sus cosas y se va a McLaren en 2028. Y yo te digo, ese es una herida mortal para el rendimiento a corto plazo. Mira, Newey diseñaba el misil balístico en la fábrica, de acuerdo, pero Lambiase era el traductor táctico en tiempo real. Era la voz en su oído. Exacto, era el hombre capaz de descifrar la frustración de Max a 300 km/h y convertir esos gritos en ajustes de diferenciales o de alerón delantero.
Lo cual nos deja con un panorama corporativo fascinante pero aterrador a la vez. Hoy la dirección formal es de Laurent Mekies como jefe de equipo y Pierre Waché como director técnico. En papel sí. En papel, porque la realidad que conocemos desde el paddock es que el verdadero poder fáctico lo tiene el clan Verstappen, o sea, Max, su padre Jos y su manager Raymond Vermeulen. Tienen el control absoluto. Absoluto. Pero fíjate en la paradoja, tienen el poder, pero no tienen a su escudo, no tienen al cerebro aerodinámico y acaban de perder a su traductor principal. Si dejas al entorno de un piloto dictar todo, sin estas figuras históricas, el resultado en la pista tiene que ser un caos. Y el caos ya es de fibra de carbono, ¿eh? Ese vacío se traduce directamente en el fracaso estrepitoso del RB22. Un coche que nació mal. Nació muy mal. El desarrollo para esta temporada 2026 está fallando en las bases físicas de la aerodinámica. Mekies ni siquiera intenta maquillar la crisis. O sea, sabemos que ha admitido internamente que hay fuego en cada departamento de la fábrica en Milton Keynes. Están en modo pánico intentando revivir el auto. Y de hecho, se suponía que en Japón iban a cambiar el rumbo. Trajeron un paquete de actualizaciones masivo, Sí, la supuesta bala de plata. que teóricamente iba a curar los problemas crónicos. ¿Y qué pasó? El resultado fue exactamente lo opuesto. El coche se volvió más impredecible, más rebelde y más difícil de llevar al límite. Lo cual le da un peso brutal a las últimas declaraciones de Helmut Marko antes de irse. Él rompió un mito enorme del automovilismo al decir que el factor Max solo existe cuando tiene un coche en el que confía. Y eso, pues hoy no ocurre. A ver, yo aquí quiero hacer una pausa y quiero cuestionar un poco esa premisa, porque yo estoy segura de que a los aficionados se nos ha vendido otra historia durante décadas. ¿A qué te refieres? A que los talentos generacionales, llámense Senna, Schumacher, Alonso, son capaces de arrastrar un tractor inmanejable hasta el podio por puro instinto animal. ¿No se supone que un tetracampeón tiene la magia para domar un auto deficiente? Es un buen punto. Digo, hace poco Max se subió a un GT3 en el infierno verde de Nürburgring y en 3 vueltas ya estaba pulverizando los tiempos de pilotos que llevan años en esa categoría. Entonces, ¿por qué pierde la magia en su propio Fórmula 1? Bueno, la diferencia ahí radica en la física extrema de la aerodinámica contemporánea. Pilotar un GT3 al límite requiere reflejos asombrosos, sí, requiere sensibilidad mecánica, Claro. pero la Fórmula 1 moderna exige conducir literalmente sobre el filo de una navaja invisible. Y Verstappen tiene un estilo muy peculiar, sumamente agresivo. Le gusta que el coche responda de inmediato de trompa, ¿no? Exactamente, necesita un tren delantero afiladísimo. Él lanza el coche hacia el vértice de la curva confiando ciegamente en que la parte trasera se va a quedar plantada y no lo va a mandar directo contra el muro. Entonces, si este RB22 tiene un tren trasero inestable por errores de diseño aerodinámico, o sea, si la carga fluctúa, Se destruye por completo el ciclo de confianza. Un monoplaza no se puede pilotar dudando de las leyes de la física. es imposible. Imagínate llegar a una frenada sintiendo 5 fuerzas G en el cuello. Necesitas una certeza matemática sobre cómo va a reaccionar ese eje trasero. Cuando el coche es impredecible, el piloto deja de ser proactivo y se vuelve reactivo. Y en este deporte, ser reactivo significa perder medio segundo por sector. Fácil. Es estar esperando el chasquido del auto para corregir en lugar de atacar. Es como pedirle a un piloto de combate que haga maniobras evasivas a velocidad supersónica mientras sus instrumentos le tiran datos contradictorios. Por muchos reflejos que tengas, estás volando a ciegas. Esa es la analogía perfecta. Y esa falta de confianza es lo que explica los errores tan bizarros que le estamos viendo. Como el de Australia. Exacto, el accidente en la clasificación de Australia. Bloquear bruscamente las ruedas traseras de esa forma es un error casi de novato y denota una desconexión total con los límites de adherencia del chasis. O quedar eliminado en la Q2 en Japón por falta de ritmo puro. O peor aún, estar perdiendo duelos de clasificación directos contra su compañero actual, Isaac Hadjar. O sea, estadísticas que eran ciencia ficción hace 2 años. Totalmente impensables. Y aquí volvemos a la pérdida del Lambiase, porque magnifica esta crisis. Lambiase sabía interpretar esa incomodidad de Max con el eje trasero y la traducía en cambios microscópicos en la presión de frenos o en la rigidez de la suspensión. Claro, lo compensaba con ingeniería fina en tiempo real. Así es.
Sin ese técnico de cabecera, Max está completamente atrapado en un monoplaza que su instinto rechaza. Pero a ver, la pesadilla no termina en el garaje de Red Bull. El rendimiento pobre del auto no es solo culpa de que los ingenieros se equivocaron de rombo. Es producto de un cambio tectónico en la categoría. ¿El gran elefante en la habitación? Exacto. Lo que nos mete de lleno en la guerra civil ideológica sobre el reglamento de 2026. Es que estas nuevas normativas cambiaron por completo el ADN de la propulsión, ¿eh? El reglamento exige una proporción estricta de 50-50 entre el motor de combustión interna y la energía eléctrica de las baterías. Pasamos de motores que escupían fuego a unidades de potencia que son básicamente supercomputadoras gestionando la eficiencia térmica. Pasamos de domar bestias mecánicas a administrar hojas de cálculo de energía desde el volante. Así lo sienten los pilotos. Pero ¿cómo se traduce ese 50-50 en la técnica real? O sea, al momento de frenar y doblar. Cambia toda la filosofía. La recuperación de energía, el famoso sistema MGUK, domina la conducción. El piloto ya no frena solo para meter la nariz en la curva. Ahora frena con la obligación matemática de recargar la batería. El sistema brake-by-wire se vuelve súper intrusivo entonces. O sea, un piloto puramente agresivo como Max tiene que pelear contra sus propios instintos para que el software coseche suficientes kilowatts. Entiendo perfectamente por qué odia esto. Lo aborrece. Y apoyado por puristas como Marco, argumentan que esto asesina la esencia pura de las carreras. O sea, dicen abiertamente que un adelantamiento logrado por presionar un botón de energía en una recta no requiere talento humano real. Es el choque de siempre, el talento analógico contra la eficiencia digital. Los puristas creen que el pie derecho, las manos y el tacto para cuidar el neumático deberían ser el único diferencial, no el algoritmo que gestiona la batería. Sientan que el software está sepultando al héroe humano. Pero ojo, porque del otro lado del ring está Stefano Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, y sus respuestas han sido implacables. Domenicali no se guarda nada. Para nada. Les ha mandado mensajes directos diciendo que el reglamento entrega acción en la pista, que es lo que quiere la audiencia global, y soltó una frase lapidaria, cito, «Criticar por criticar no ayuda a nadie». Y tiene sentido desde su silla, porque Domenicali es el guardián de la billetera del deporte. La Fórmula 1 es una corporación multimillonaria y necesita inyecciones de capital de gigantes como Audi, Ford o Honda. Empresas que tienen a sus propias juntas directivas exigiéndoles innovación en electrificación. Exactamente. Ningún fabricante global va a meter $500 millones al año para desarrollar motores V10 de combustión pura como en los 90. Eso ya no existe. El argumento corporativo es letal, tienes razón. Si la F1 rechaza lo eléctrico por romanticismo, los fabricantes cierran la llave del dinero, se van a otra categoría y el deporte quiebra. Domenicali exige respeto porque esta plataforma es la que ha enriquecido a estos pilotos. Y desde la visión comercial, un adelantamiento es un adelantamiento, con o sin ruido de motor. El espectáculo atrae a las nuevas generaciones, que consumen la acción rápida. Y siendo muy justos con la historia, a ver, los pilotos que dominan el campeonato aman las reglas vigentes. Nunca se quejan. Pero cuando el auto falla y dejas de ganar los domingos, mágicamente todos descubren su alma purista y dicen que el deporte perdió su esencia. Es un mecanismo de defensa clásico en los pilotos top. Pero ojo, porque la frustración de Verstappen está en un nivel tan profundo que todo el paddock está conteniendo la respiración. Totalmente. Porque sumas todo, un equipo técnico desmantelado, un auto que no confía y unas reglas que odia ideológicamente. Su futuro es la pregunta del millón ahora mismo. Y las opciones están sobre la mesa. Hay analistas muy serios sugiriendo que Max, a sus 28 años, podría decir, señores, ya tuve suficiente, me retiro y me voy a correr el Mundial de Resistencia o Le Mans. Que se retire un tetracampeón a los 28 suena a locura. ¿Suena a guión de película? Pero conociendo a Verstappen, que siempre prioriza su instinto sobre las relaciones públicas, es una amenaza absolutamente creíble. Y en Red Bull están en pánico real por esto. Y si no se retira pero decide irse de Red Bull, la pérdida del ambiase le pone un morbo brutal al mercado. Porque Zak Brown en McLaren le está coqueteando públicamente hace meses. Le abren las puertas de par en par, justo al equipo donde acaba de llegar su ingeniero de confianza. Así es. Pero logísticamente esto es un dolor de cabeza millonario. A ver, McLaren no tiene lugar. Tienen a Lando Norris atornillado hasta 2028 y a Oscar Piastri firmado hasta 2029.
Estaríamos hablando de meter a 3 machos alfa en 2 butacas. Sería una carnicería. ¿Tú crees que es una amenaza real de Max o es puro humo del manager para presionar a Red Bull y obligarlos a cambiar cosas en la fábrica? Mira, en la alta política de este deporte, el humo siempre viene con un plan B firmado en papel. Romper un contrato es fácil si tienes el presupuesto para pagar la indemnización millonaria. Cierto. Ahora, desarmar a la dupla Norris-Piastri es un riesgo altísimo porque les funciona muy bien. Pero seamos honestos, si tienes un 1% de chance de llevarte al talento de la década, los abogados encuentran la manera de vaciar un asiento. Sin duda. Lo cual deja viva la opción de Mercedes también. Toto Wolff lleva años en una campaña de seducción agresivísima diciendo que hay 50% de chances de que trabajen juntos. Es un asedio total. Toto no va a soltar esa presa jamás. Y Ferrari, porque muchos aficionados siempre sueñan con verlo de rojo. Cero. Absolutamente cero romanticismo ahí. Toda la información interna nos confirma que a Max, la mística de Maranello y la historia de Ferrari no le mueve ni un pelo. Solo firmaría si los datos del túnel de viento le juran que tienen el coche más rápido. Y eso nadie lo puede garantizar. Además, tienen a Leclerc y a Hamilton ahí metidos. Es un callejón sin salida para alguien que exige ser el macho alfa absoluto del equipo. Lo que nos escupe de vuelta a la gran paradoja del clan Verstappen en Red Bull. Llevan años jugando a la política dura, sobrevivieron a la muerte de Mateschitz, ganaron la guerra civil, forzaron la salida de voces como Marco y Horner. Y lo lograron. Nadie les dice que no hoy en día. Exacto. Nadie les contradice. Pero conquistaron un cascarón vacío. Tienen el trono, pero espantaron al talento técnico que construía los campeonatos. Y al tener todo el poder, asumen toda la culpa. Si Mekis y Waché no arreglan la aerodinámica del RB22 para ayer, el clan Verstappen ya no tiene a quién apuntarle con el dedo. Son prisioneros del equipo que ellos mismos moldearon. Es la tragedia de quedarse completamente solo en la cima de la montaña. O sea, para dimensionar esto, Red Bull pasó de ser un reloj suizo implacable a estar en cuidados intensivos, desangrado por la fuga de cerebros. Y la consecuencia es que el piloto que desafiaba la física hoy es mortal. Perder a su círculo de confianza en boxes y tener que tragar con un reglamento tecnológico que aborrece, lo dejó totalmente vulnerable, mientras el deporte sigue a fondo con su visión electrificada. Una inmersión profunda que nos deja una lección clarísima para quienes nos escuchan. El dominio absoluto es efímero. Puedes tener el presupuesto infinito y al mejor piloto de la historia, pero la ventaja competitiva es humo si el talento humano que la sostiene decide irse y las reglas del juego cambian. El éxito no está en el logo del auto, estoy seguro de eso. Está en la red invisible de confianza entre las mentes de la fábrica y las manos en el volante. Si rompes eso, se acabó la magia. Y esto nos deja con una reflexión final para la audiencia. Si el piloto más destructivo y puro de su generación decide abandonar la Fórmula 1 a los 28 años, convencido de que los algoritmos mataron al automovilismo, ¿debería el deporte replantearse su alma? ¿O ya es hora de aceptar la fría realidad de que los intereses financieros y tecnológicos son tan masivos que ninguna leyenda al volante será jamás más grande que el propio espectáculo? Eso, creo yo, es lo que definirá el futuro de las carreras.